este tema queremos conversar y para eso tomamos contacto con el director del Centro de Transporte y Logística de la Universidad Diego Portales, Franco Basso, a quien veíamos también en esa nota de Felipe Hernández. ¿Cómo está, Franco? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien, primero es muy en línea lo que señalabas tú en este informe. ¿En qué medida arriesga esta evasión cada vez más profunda, más evidente por lo demás, en que esto al final toque el bolsillo de los propios usuarios del Transantiago? Claro, efectivamente. En el cortísimo plazo no hay un efecto inmediato, por cuanto cuando no se paga un pasaje, en el corto plazo el principal damnificado es el operador. El problema es que cuando esto comienza a suceder durante mucho tiempo, los propios contratos de concesión indican que si la demanda baja demasiado, el Estado tiene que aumentar lo que se llama el pago por pasajero transportado. Y eso lleva a aumentos a lo que se paga en el futuro a los operadores. Por lo tanto, en el corto plazo, si aumenta la evasión, no existe directa relación, pero en un mediano plazo, digamos 6 meses, hay un impacto directo en lo que se le paga a los operadores. Por lo tanto, esto tiende a estabilizarse. ¿Y cuál es el problema de eso? El problema de eso es que si nosotros aumentamos lo que se le tiene que pagar a los operadores, entonces el sistema va creciendo cada vez en su déficit. De hecho, nos enteramos ayer que el déficit que tiene Transantiago alcanzó nuevamente un récord histórico, sobrepasando los 800 millones de dólares. Y el problema es que como la tarifa está congelada y más encima la evasión está disparada, es muy posible que la única manera de poder mantener sano el sistema es tener que bajar la calidad. Y eso es tremendamente injusto para quienes sí pagan. Sí, es que eso es, pagan, no literalmente, justo por pecadores en este caso, pero ¿qué es lo que ha llevado a esta poca fiscalización? Se dice que hay una explicación por el estallido social después del 18 de octubre. Claro, muchos de los fiscalizadores finalmente tuvieron que comenzar a guiar más a los pasajeros por los problemas que había en el transporte, que en lugar de fiscalizar propiamente tal. Pero también uno cree que hay un criterio ciudadano, por decirlo de alguna manera, de pagar tu pasaje como corresponde. ¿Qué es lo que ha pasado en el camino, Franco? Mira, hacia finales del gobierno anterior nosotros teníamos una tendencia de la evasión que era bastante a la baja. Cuando asumió esta nueva administración, hizo una serie de cambios, entre ellos votar la licitación que venía del gobierno anterior, pero también sacó del foco la evasión. Es decir, la evasión dejó de estar en el corazón de este gobierno. Y medidas como, por ejemplo, eliminar los torniquetes o que los nuevos buses no tuvieran ningún tipo de sistema de contención de pasajeros, llevó a que la evasión fuera creciendo. No se le puede echar la culpa de todo al estallido social. La evasión iba aumentando desde antes del estallido social. Claramente, la idea de fiscalizar menos, que esencialmente venía ocurriendo desde antes del estallido social, se intensificó y llegó a cero después del estallido social. Ayer nos enteramos, dijeron desde el gobierno que desde el 18 de octubre que no se hace absolutamente ninguna fiscalización. Eso quizás podía ser entendible en octubre, en noviembre o en diciembre, pero ya estando enero o mitad de febrero es absolutamente impresentable que hoy en día no tengamos ningún tipo de fiscalización, porque claramente la información que nos va a poder entregar el último trimestre en términos de evasión va a entregar cifras muy malas, y eso va a tener impacto en la estabilidad financiera del sistema por una parte, pero también fuertemente, muy prontamente en la calidad del servicio. Eso es lo que te iba a preguntar, Franco, si en porcentaje pudiésemos graficar ¿cuánto depende el éxito o no del transporte público y cómo este se sustenta por la evasión? ¿Eso es casi en un 100%, casi en la totalidad? No, existen dos maneras de financiar el transporte público en Santiago. Una es a través de la ley de subsidios, que entrega aproximadamente 800 millones de dólares. Parte de eso va a pagar los costos operacionales y tener una tarifa reducida. Recordamos que si no hubiese subsidio a la tarifa y hubiésemos seguido, por ejemplo, con las leyes de mercado que tenía las micro amarillas, hoy en día estaríamos con pasajes superior a los 1.000 pesos y cercano a los 1.200. Por lo tanto, hay una parte importante que viene del subsidio que entrega el Estado.
La otra mitad, es aproximadamente otros 800 millones de dólares, vienen de las validaciones que la propia gente realiza. Y nosotros nos enteramos ayer también que estas validaciones habían bajado en un 29% si nosotros analizamos y comparamos los trimestres del año 2019 con el año 2018. Por lo tanto, solamente en ese trimestre ya hemos perdido una gran cantidad cuantiosa de dinero. Y el problema es que uno podría decir, mira, sabes que ese dinero lo está perdiendo los operadores, pero la verdad es que eso no es así, porque los propios contratos de concesión indican que si durante un periodo prolongado baja la demanda, que sería lo que ocurre cuando la gente no paga, entonces el Estado debe subsanar eso pagándole más a los operadores. Por lo tanto, los operadores de Transantiago, la verdad, no tienen casi ningún incentivo para poder controlar la evasión. Y eso, en mi opinión, es gran parte del problema, porque si nosotros recordamos cómo funcionaban las micros amarillas, tenían una serie de problemas gravísimos. Pero no era un problema la evasión, y eso ocurría porque el dinero que ganaban los propios conductores dependía fuertemente de la cantidad de pasajes cortados. Hoy en día, con estos cambios que se tienen que generar, con estos como especies de compensaciones que se le tiene que dar a los operadores, la verdad ellos están en un mundo perfecto, claro, porque pueden operar las máquinas sin preocuparse de la evasión, sin preocuparse tanto de la calidad, y esto sigue operando de la misma manera. Mientras la ministra Hut no logre avanzar con las licitaciones, vamos a seguir teniendo un sistema de baja calidad en que la evasión va a seguir aumentando y evidentemente esto no se sostiene. ¿Y eso cómo se podría mejorar? Proyectando este 2020 en materia de transporte, por una parte, pero con todos estos cambios que se hicieron o que fueron permitiendo aumentar la evasión, ¿de qué manera se podría detener de alguna manera ahora y en un plazo más corto? La evasión tiene que atacarse de múltiples frentes. O sea, tiene que haber zanahoria, pero también tiene que haber garrote. Y tiene que ser un garrote fuerte. Y en ese sentido, yo considero que se tiene que avanzar en sistemas de contención de personas. Es decir, tienen que haber sistemas de control de acceso. Y si bien los torniquetes en su minuto generaron varios problemas, existen otras tecnologías que son mucho menos invasivas para las personas con movilidad reducida o para la gente mayor, que puede resultar. Por otro lado, tenemos que incorporar tecnología. Existe hoy en día, y ya hay varios planes pilotos que debiesen extenderse al resto de las máquinas, contadores de personas en las puertas. Eso evidentemente es algo mucho más eficiente que tener a una persona mirando a ver si es que pagan o no el pasaje. Y también tenemos que avanzar a hacer que la gente pueda pagar más fácilmente. La verdad, hoy en día hay hartos puntos VIP que no están funcionando, estaciones de metros que siguen cerradas, y en ese sentido la tarjeta VIP se nos ha ido quedando obsoleta. Hay nuevas tecnologías que pueden permitir, por ejemplo, generar pases mensuales. Es decir, yo pago todo el mes por adelantado y tengo una cierta cantidad de viajes que idealmente se pueden hacer con una tarifa menor. Eso va a incentivar el pago y claramente va a ayudar también a las personas que se organizan y pueden pagar todo por adelantado. Pero es importante que por fin el gobierno tome esto como prioridad dentro de su quehacer, porque si no, al igual que con las licitaciones que no han avanzado absolutamente nada en 2 años, vamos a seguir estancados y vamos a seguir teniendo un transporte público en lo cual la gente no paga, en los cuales los buses tienen 10 o 13 años de antigüedad, las frecuencias siguen bajando y las velocidades comerciales también. Por lo tanto, la verdad, estamos en uno de los peores Transantiago de las últimas décadas. Bien, un mal cumpleaños con un mal balance. Franco, muchísimas gracias por hablar con nosotros esta mañana. Muchas gracias por la invitación, que estén bien.